Buenos días, les damos la bienvenida a este nuevo espacio de Viernes de Soluciones Sostenibles, una iniciativa del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible para acercar el sector a herramientas, tendencias y capacidades claves para avanzar en la transformación sostenible del entorno construido. El espacio de hoy está dedicado a la bioclimática. Conversaremos sobre soluciones con paneles sándwich en núcleo aislante de PIR, que ya vamos a entender sobre esto, y spray de poliuretano y su aporte en la mejora de la calidad de vida y la eficiencia energética. Con este marco abrimos el espacio para reflexionar juntos sobre cómo estas tecnologías pueden integrarse en proyectos reales y qué oportunidades se abren para aportar en las diferentes etapas del ciclo de vida de las edificaciones. Nos acompañan hoy Andrés García, gerente técnico en Andrés García Ingeniería Bioclimática y Sostenible, Jonathan Morán, jefe técnico de Kingspan Colombia, y Laura Ponte, desarrolladora de negocios en Synthesia Technology. Bienvenidos. Para abrir este bloque queremos darle la bienvenida y la palabra a Andrés García, gerente técnico de Andrés García Ingeniería Bioclimática y Sostenible, una firma que ha venido trabajando la bioclimática desde una perspectiva rigurosa, aplicada y profundamente conectada con la ingeniería. Su enfoque parte de una idea que me parece muy poderosa: entender los edificios como sistemas vivos capaces de optimizar su funcionamiento a partir del clima, los recursos disponibles y las condiciones del entorno. Adelante, Andrés, bienvenido. Buenos días, Dana, muchísimas gracias a Laura, a Jonathan, al equipo del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, de Synthesia y de Kingspan. Evidentemente, soy Andrés García, gerente técnico de Andrés García Bioclimática. Nosotros optimizamos el diseño y el funcionamiento de los edificios, reduciendo su huella de carbono, que es una de las principales inquietudes que tiene la industria actualmente en Colombia y yo creo que a nivel mundial. Nuestro concepto se basa en el panal de abejas. Tenemos un concepto muy poderoso, es que las propias abejas para producir la miel formulan y generan los espacios de forma pasiva para garantizar unas temperaturas. Hay una ciencia, digamos, en la naturaleza muy importante y la principal, digamos que nosotros nos basamos en ese principio de la naturaleza para desarrollar nuestras principales soluciones y acompañar a nuestros clientes en reducir tanto los consumos de energía, la huella de carbono a través de soluciones pasivas y del diseño bioclimático. Desarrollamos pues la bioclimática a través de la ingeniería, hacemos tanto estudios de diseños particulares, diseños bioclimáticos completos, análisis muy puntuales de alguna fachada o responder, digamos, que a algún requerimiento de alguno de los tipos de certificación que existen en Colombia, como Minergie, Edge, Casa Colombia, LEED y BREEAM. Yo soy Andrés García, pues soy ingeniero civil, tengo una formación, una maestría en Francia en ecomateriales y construcción sostenible, un doctorado en España en construcción y tecnologías arquitectónicas. Desde el 2013 he sido consultor en temas de sostenibilidad y bioclimática y como gerente técnico de Andrés García Bioclimática estamos hoy desde hace 8 años. Hemos desarrollado pues yo creo que más de 3 millones de metros cuadrados, somos un equipo de más de 15 personas y trabajamos pues en los principales proyectos y con las principales constructoras y firmas desarrolladoras de proyectos tanto en Colombia como en América Latina. Andrés, muchas gracias por tu intervención y por ayudarnos a entender cómo la bioclimática puede orientar decisiones más inteligentes desde el diseño y la ingeniería, tema que también estamos abordando en nuestras giras por la sostenibilidad. Si usted aún no se ha inscrito, les recordamos que las siguientes paradas serán en Antioquia, en Medellín el 9 de septiembre, en el Eje Cafetero en Pereira el 30 de septiembre, el 14 de octubre en Santander en Bucaramanga y finalmente el 11 de noviembre en Cali, de donde es nuestro siguiente invitado. Jonathan Morán, jefe técnico de Kingspan Colombia, una compañía especializada en la fabricación y comercialización de paneles metálicos aislantes y soluciones de revestimiento para proyectos industriales, comerciales e institucionales. Adelante, Jonathan, bienvenido. Listo, muchas gracias, Dana, por la presentación. Muchas gracias, Andrés, también por la presentación que acabas de hacer, es muy interesante. Y gracias a Laura por hacer esto posible, de unir a las compañías Synthesia y Kingspan en este evento. Ya entrando un poco en materia, ¿quién es Kingspan Mirror Americas? Kingspan Mirror Americas es una compañía líder global en el desarrollo y construcción de sistemas envolventes de alta tecnología. Alta tecnología, ¿por qué? Porque estamos trabajando con materiales que aportan a la sostenibilidad, que aportan al rendimiento energético, en el cual a través del uso de estos materiales en cubiertas y fachadas, pues hacemos construcciones mucho más sostenibles. Por eso es que nos gusta hablar de que somos eficiencia, innovación y sostenibilidad.
Aquí en Colombia pues contamos con 2 plantas, una en Cartagena y otra en Cali, y a través de estas plantas o centros de fabricación atendemos las regiones de Perú, Ecuador, Venezuela, Islas del Caribe y Centroamérica. ¿Listo? Nos gusta hablar también de que somos soluciones envolventes totales, en las cuales nosotros no solamente suministramos un producto, sino una solución total. Aportamos desde el diseño, aportamos desde la consultoría, aportamos desde la construcción también, con lo cual lo que garantizamos es que el cliente final, al final de la construcción, tenga un sistema eficiente y que le brinde confort al interior de la edificación. Nosotros en Kingspan también somos muy apasionados por el medio ambiente, tanto es así que nosotros tenemos una estrategia corporativa que se llama Planet Passionate, la cual pues efectivamente busca que reduzcamos nuestro impacto ambiental. Hay 2 pilares del programa de Planet Passionate que me gustan muchísimo. Uno es el uso de energías renovables, en el cual pues nuestra planta es 100% libre de energías, o sea, nuestra planta utiliza 100% energías limpias. Con lo cual pues garantizamos que nuestro impacto frente al medio ambiente pues reducirlo. Y por último, pero no menos importante, el uso de materiales reciclados. Gracias a las tecnologías que utiliza Synthesia, se incorporan botellas PET recicladas, con lo cual lo que nosotros estamos haciendo es que le estamos quitando un problema al medio ambiente, estos materiales plásticos, y lo estamos incorporando en materiales constructivos eficientes. Entonces realmente nuestro impacto desde ese punto de vista es gigante. O sea, le estamos quitando un problema al medio ambiente y adicional lo estamos ayudando a que, por ejemplo, los edificios no consuman tanta energía y por lo tanto pues le estamos aportando muchísimo más al medio ambiente. Y todo esto pues se basa en nuestra propuesta de valor, en la cual pues tenemos acompañamiento desde la parte del diseño, tenemos acompañamiento desde la parte de la construcción también, tenemos también acompañamiento en cuanto a la garantía que nosotros les brindamos al cliente final, porque pues estamos ofertándole al cliente una solución de alta tecnología, con lo cual pues también va a tener una solución con una alta garantía. Y básicamente eso somos nosotros, eso somos Kingspan. A medida que pues fluye el conversatorio, vamos a entrar un poco más en detalles y vamos a conocer un poco más de cómo de nosotros desde la materialidad aportamos a una construcción más sostenible. Gracias, Jonathan, porque en Kingspan Colombia le están apostando a la sostenibilidad y eficiencia a través de sistemas envolventes para el uso de nuestro sector. Para terminar este bloque de presentaciones, me voy a permitir invitar a Laura Ponte, desarrolladora de negocios de Synthesia Technology, quien es también nuestra casa anfitriona hoy para este viernes de soluciones sostenibles, una empresa que se especializa en la fabricación y comercialización de productos químicos, poliésteres y sistemas de poliuretano para aislamiento térmico, acústico y diversas aplicaciones industriales. Bienvenida, Laura, y gracias por facilitarnos el espacio. Bueno, muchas gracias, Dana. Bienvenidos, Andrés, Jonathan, bienvenidos al Consejo, a las oficinas de Synthesia. Siempre las puertas de nosotros van a estar abiertas para ustedes y celebramos además este tipo de espacios. Entonces, voy a presentar un poco Synthesia Technology. Nosotros somos una casa de sistemas de poliuretano de origen español con más de 60 años de presencia a nivel internacional. Lo que nos caracteriza es que somos pioneros en nuestra categoría en la incorporación de contenido reciclado post-consumo y también materias primas de origen renovable en nuestras formulaciones. Es así como desde la década de los 80 incorporamos PET reciclado, este mismo material que encontramos en las botellas plásticas de un solo uso, en nuestros productos, y teníamos como meta recuperar cerca de 1.000 millones de botellas PET en nuestros procesos productivos de manera anual, pero esta meta la logramos incluso antes, en 2024. Bueno, les comentaba previamente que somos de origen español, allí es donde tenemos 2 de nuestras plantas, las principales, y para la región, para América, nos abastecemos de nuestra planta de producción en Panamá. Y si bien tenemos múltiples productos para diferentes sectores, quisiera centrar la atención en la espuma spray de poliuretano o en la espuma de poliuretano proyectada. Esta es una tecnología que se puede aplicar sobre diferentes sustratos en diferentes aplicaciones con el fin de tener membranas monolíticas aislantes térmicas para cubiertas, para fachadas y para diferentes entornos en edificaciones como las que tenemos hoy en día.
De aquí quisiera resaltar 2 puntos. El primero es que una de nuestras tecnologías, que es el Polyurethane Spray 3023Z, cuenta con la verificación de sostenibilidad del Consejo porque tenemos 2 atributos en particular. Uno de desempeño, que es el de aislamiento térmico, y por otro lado de materialidad, que da cuenta de la incorporación de PET reciclado postconsumo, como lo comentaba previamente. Y en segunda instancia quisiera hacer alusión a un estudio que hicimos con Andrés García precisamente el año pasado sobre un proyecto residencial en el que se aplicó nuestra tecnología en cubiertas y encontramos 2 aspectos principales. Uno, que realmente esa ganancia térmica que se da en, por ejemplo, los apartamentos de los últimos pisos por radiación solar se minimiza, y esto lo que logra además de ver como ese número de temperatura reducido es aumentar un rango de confort en los habitantes de estas edificaciones, mejorando confort térmico y eficiencia energética en las mismas. Antes de entrar en materia y considerando que hay un par de tecnicismos asociados a las soluciones que abordaremos el día de hoy, quisiera que nos pudieran indicar entonces cuál es esa diferencia entre poliuretano y PIR. Adelante, Laura. Ok, perfecto, Dana. Claro que sí, pues ahí les propongo que yo dé respuesta a esta pregunta. Ya estoy en mi salsa hablando de temas químicos y prometo que no voy a ser muy incisiva en las moléculas y demás, pero sí quisiera mencionar que el poliuretano es el producto de reacción entre un poliol y un isocianato, y que además se tienen unos expandentes que hace que sea un producto de muy baja densidad con unas prestaciones como aislantes térmicos bastante interesantes para uso de sectores como el de la construcción. ¿Qué pasa? A lo largo del tiempo del uso del poliuretano se identificó que tenía un principio de oportunidad con respecto al comportamiento al fuego, y nosotros, los fabricantes de sistemas de poliuretano, desarrollamos esta nueva tecnología que es PIR, y cuando digo nosotros me refiero a empresas como nosotros, no específicamente Synthesia. El PIR es un producto adicional al poliuretano que tienen las espumas que utiliza, por ejemplo, Kingspan, que le da estructura. Entonces es un anillo que se llama isocianurato, es muy técnico, pero es un anillo que le confiere resistencia, le confiere estructura frente a diferentes conatos de incendio que se puedan presentar. Entonces, que se logra tener lo mejor del poliuretano en cuanto a aislante térmico y generar como una especie de costra, ¿no, Jonathan? Una especie de costra que hace que ante un incendio pues no vayamos a tener un colapsamiento muy rápido de la estructura. Básicamente eso, no sé, Jonathan, sí, si quieres completar algo. Ahí básicamente quería complementarlo un poco acerca desde el punto de vista constructivo. ¿Por qué? Cuando nosotros utilizamos todos esos sistemas envolventes, efectivamente en caso de un incendio, pues hay 2 eventos que se pueden generar. Uno es la propagación del incendio, es decir, qué tan rápido la llama puede cubrir una superficie, y el otro es el desarrollo de humos. Y específicamente ahí es donde, a través de los sistemas que desarrolló Synthesia, específicamente pues los sistemas enfocados a PIR, uno puede obtener diferentes comportamientos y diferentes certificaciones. Digamos, cuando nosotros lo miramos desde un punto de vista un poco técnico de la construcción, hay diferentes categorías. No voy a entrar tanto en detalle técnico, pero básicamente lo que refleja a la hora de construir con PIR es que se desarrolla una menor propagación de fuego dentro de la superficie de los paneles sándwich construidos con estos sistemas, y un menor desarrollo de humos. Básicamente eso es lo que nosotros logramos a la hora de construir con paneles sándwich con aislamiento en PIR. Perfecto. Bueno, y ahora sí, con este súper paréntesis del tema de PIR, PUR, poliuretano y demás, sí, ya Andrés, la audiencia es tuya para entrar en materia ahora sí de bioclimática. Listo, no, perfecto. Pues ya teniendo un poco en contexto cuál es la diferencia entre el PIR y el PUR, ¿cierto? Yo sí quisiera que, pues desde cada uno tanto desde el fabricante como el productor y el instalador, ¿cuál ha sido como no sé, cómo han trabajado ustedes en el diseño bioclimático en Colombia? Lo digo personalmente, nosotros, digamos que somos muy conscientes que, digamos que ya esa bioclimática de pronto de llegar y decir, no, es que mi edificio lo quiero rotar y que tengo que cambiarlo y eso, pues cada vez se está reduciendo más, pues porque los lotes son más pequeños, digamos que las complejidades del sector de la construcción hacen que casi que se tenga un producto único, por ejemplo, cuando se tiene una gran superficie, una bodega, cualquier tipo de proyecto, y la materialidad comienza a jugar un papel fundamental. La materialidad a la hora de escoger el tipo del muro, el tipo de la fachada, el tipo del vidrio, todos los materiales juegan un papel muy importante, ¿sí?
yo creo que a veces, si uno lo pone en un porcentaje, casi que un 60% y el 40%, o sea, un 60-70%, y ese otro 30% está la arquitectura, está la buena arquitectura, está la orientación. Entonces, claro, en ese papel de la materialidad, ¿cómo ustedes han implementado esas soluciones en el contexto colombiano desde el punto de vista bioclimático? No sé, Laura y Jonathan, si nos pueden explicar. Si quieres. Sí, entonces, realmente ha sido un proceso un poco complejo. Digamos que desde los últimos 10 años ya han empezado un poco a cambiar un poco el tema de las normativas, los procesos constructivos. Ya últimamente en los últimos 5 años ya se han visto resoluciones que impulsan a construir de una manera un poco más sostenible. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que la materialidad, aparte del diseño geométrico, la materialidad dentro de la bioclimática lo es todo. Entonces, aspectos como la conductividad térmica juegan un rol muy, muy importante. Esto lo podemos ver desde un punto de vista teórico: menor conductividad térmica, menor aislamiento, menor espesor de aislamiento requerido en una construcción. Pero entonces, ¿cómo nos gusta a nosotros trabajarlo dentro de, digamos, la propuesta de valor de Kingspan? Hacer diferentes comparativos con otras materialidades. Entonces, desde ese punto de vista, hemos hecho dentro de Kingspan cambios en cubiertas, cambios en proyectos en los cuales hemos visto cuál es la diferencia de pasar de un techo metálico, netamente metálico, pasarlo a un panel aislado, la cantidad de grados de temperatura que puede reducirse. O inclusive ahora nosotros tenemos una propuesta muy fuerte para hacer lo que son los recambios de las cubiertas de asbesto. ¿Por qué? Por un lado, es un material pues, contaminante y peligroso para la salud, y por otro lado, el rendimiento térmico de esos sistemas pues, no es tan eficiente. Entonces, tenemos diferentes casos de éxito en los cuales, haciendo el cambio de estas cubiertas, hemos logrado bajar alrededor de 6-7 grados. Entonces, esto pues, es una ganancia muy importante para diferentes proyectos en los cuales, por ejemplo, si hay aire acondicionado y nosotros reducimos con respecto a ese sistema 7 grados, el beneficio que puede tener este tipo de proyectos en cuanto al consumo de energía eléctrica es supremamente grande. Entonces, no impacta solamente desde el punto de vista del confort, sino también un aspecto más económico. Y ese aspecto es el que tiene que visualizar cuando uno desarrolla proyectos de construcción. Exacto. Y hay una cosa, Jonathan, es que, pues digamos que no sé, yo conozco varios proyectos porque en la oficina hacemos como ese tipo de análisis y sabemos que, no sé, hace 10, 15, 20 años la gente desarrollaba bodegas y era una caja literalmente metálica, ¿sí? Fachadas metálicas sencillas, cubiertas metálicas sencillas, y claro, con temas de cambio climático, con temas de ARL, con el tema del aumento del valor de la energía. Entonces, no sé, en zonas, no sé, como Barranquilla, en zonas de alta temperatura, pues claro, tengo yo, no sé, el almacenamiento y ya digamos cada vez las exigencias de los clientes están subiendo. Entonces, oiga, necesito que al interior de tal bodega se me garantice una temperatura que nunca pase los 28 grados y a veces es imposible con una cubierta metálica. O cuando tengo un sistema de refrigeración o tengo cuartos fríos y tengo cubiertas o fachadas metálicas, pues es imposible garantizar buenas condiciones de los equipos y de consumos de energía si yo no tengo pues un buen panel en la cubierta. Entonces yo creo que por ejemplo en ese tema de tanto de grandes superficies y sistemas de almacenamiento, casi que es mandatorio, pues digamos que analizar muy bien la materialidad. Es más, en ciudades como Bogotá o en zonas frías hay un problema de humedad por condensación en las horas de la mañana y se da literalmente por un mal aislamiento de la chapa metálica en las cubiertas. Y es que todo es un sistema, está la chapa metálica, después están las correas, después están las vigas y todo eso es un sistema que pues todo es metálico, tiene una altísima conductividad y pues que se genera a veces en algunos proyectos problemas de, por ejemplo, goteras en la sabana de Bogotá, cuando ni siquiera está cayendo una gota y son temas netamente de humedad por condensación y son debido a un tema de mal aislamiento del panel. Así es, correcto. Este tema es muy importante uno definirlo desde varios puntos de vista. O sea, el aislamiento no funciona solamente para el calor, efectivamente, sino que también funciona para el frío. Entonces, la materialidad es fundamental acompañarla de un buen diseño bioclimático, porque, digamos, es importante mezclarlo con condiciones como ventilación natural, en caso de que yo no quiera utilizar, por ejemplo, sistemas mecánicos como aires acondicionados, mezclarlo con ventilación natural e iluminación natural para obtener lo mejor de todos los sistemas. Digamos que es un aspecto bien importante que toca entender porque a la hora de construir un proyecto
Si está totalmente hermético, digamos, el aislamiento puede no ser funcional. ¿Por qué? Porque así como evita que el calor entre, también evita que el calor salga. Exactamente. Una única acción no va a tener el impacto deseado, ¿no? O sea, no solamente es en términos de materialidad, sino también en tema de ventilación natural, en tema de orientación, digamos, hay un pool de medidas desde el punto de vista bioclimática que suman para poder tener esas eficiencias que comentabas. Así, no, claro. Y lo que tú decías es, por ejemplo, no sé, a veces, no sé, yo conocí una industria, por ejemplo, una gran bodega que generan, pues tienen unos hornos y un proceso al interior muy grande y querían hacer el cambio, eran 5.000 metros cuadrados y querían hacer el cambio de la cubierta metálica por una cubierta tipo sándwich, ¿sí? Y al hacer uno el análisis, claro, lo que estaba pasando era que estaban alcanzando temperaturas como de 38, 40 grados. Y si cambiaban la cubierta, pero no mejoraban el tema de la ventilación, por ejemplo, la temperatura al interior, en vez de bajar, se incrementaba, porque son más grandes las ganancias que se están generando por el proceso interno que por la radiación. Entonces, claro, a veces también esto es un tema muy importante de que no es no es decir que el panel, por ser panel, va a llegar y va a solucionar todos los problemas, ¿sí? Y también que hay un tema de replicabilidad de soluciones. Si, oiga, no, es que yo en esta bodega cambié la cubierta y me funcionó, en la otra también me va a funcionar. Y puede ser que la ubicación sea diferente, la industria. Y el proyecto como tal. Exactamente, Laura. Y Laura, como desde el punto de vista de Sintesia, ¿cómo ven el tema de la bioclimática? Pues no sé, desde que llegaron acá a Colombia y en Latinoamérica, la participación de ustedes. Claro que sí. Vale, entonces ahí te cuento, digamos, Sintesia tiene como tal sistemas de poliuretano para la fabricación de espumas aislantes que se pueden, digamos, incorporar en los paneles como los que fabrica Grupo Kingspan, también pueden ser placas, y en este conversatorio como tal estamos hablando de la tecnología spray que se aplica en sitio. De aquí quisiera orientar la respuesta hacia dos puntos y es cómo se incorporan estas tecnologías en edificaciones nuevas y en rehabilitaciones, porque también hay mucho del entorno que ya está construido y es importante también potenciar como ese desempeño de estas edificaciones. Entonces, desde la perspectiva de edificaciones nuevas, estamos muy de la mano en este momento de sector residencial y de sector comercial, aislando sobre todo cubiertas. Si bien esta tecnología se puede utilizar en cubiertas, en fachadas, entre techos y en diferentes sustratos, en Colombia estamos aplicando más o menos un 70% en cubiertas. Y tenemos como una transición interesante con el uso de materiales también tradicionales del sector de la construcción. Entonces, por ejemplo, el proyecto que presentaba al principio, que fue el que analizamos el año pasado, pues era aplicar la espuma directamente sobre losas de concreto y mejorar el desempeño de estas edificaciones, que tradicionalmente los apartamentos en zonas como Cali, tú que eres de Cali o de la región Caribe, deberían tener mejores valores y mejores prestaciones los de los últimos pisos por la vista y demás, pero contrario hay gente que le huye un poco porque son saunas para vivir. Entonces, utilizar este tipo de tecnologías para mitigar esa ganancia térmica en las cubiertas de las edificaciones, pues generan un impacto, digamos, directamente positivo en confort térmico y por extensión en eficiencia energética. Entonces, eso con respecto a edificaciones nuevas. Ahora el tema de rehabilitaciones. Entonces, comentabas también, Jonathan, del tema desde Kingspan están revisando el tema del reemplazo del asbestocemento, que es un tema coyuntural y que ha venido, digamos, en auge en los últimos años a nivel mundial. Pero también sucede muchas veces que en centros productivos los trabajadores, estuve hace poco en Barranquilla, los trabajadores operando a temperaturas supremamente difíciles, con más pausas activas por tener que hidratarse seguramente, y se ha medido con eficiencias que podrían verse mejoradas solamente por tener mejores prestaciones bioclimáticas en las edificaciones. Ahí, de nuevo, muy orientado hacia las cubiertas, se puede hacer como la intervención a través del spray de poliuretano, que tiene diferentes ventajas al ser un material que se fabrica en sitio. No vamos a tener, se fabrica en sitio y además son membranas monolíticas, entonces no vamos a tener ni juntas ni solapes, eliminando puentes térmicos que suponen además ineficiencias. Por otro lado, al fabricarse en sitio, pues básicamente yo aplico lo que necesito en donde lo necesito, no voy a tener como esa necesidad de generar recortes. Y por otro lado, también es importante mencionar que el poliuretano tiene per se propiedades de adhesivos, entonces como lo estoy fabricando en el sitio, básicamente es un material autoadherente a la mayoría de sustratos del sector de la construcción. Entonces yo creo que allí tenemos diferentes beneficios que aportan a ese desempeño tanto en confort térmico como en eficiencia energética de las edificaciones.
Y, perdón, me voy a tomar también unos minutos para comentar algo adicional que compartimos Kingspan y Synthesia, y es que nosotros, ambas organizaciones, estamos buscando generar productos de alto desempeño para el sector de la construcción, cerrando ciclos de vida de otro tipo de industrias. Entonces mencionaba además que, y Jonathan lo comentaba también en su presentación, las espumas están formuladas con productos de origen reciclado, particularmente el PET, lo que vemos en las botellas plásticas de un solo uso y otro tipo de productos. Esto en su momento estaba generando un problema de residuos en cuerpos de agua, en las calles, bastante complejo, y desde los años 80 Synthesia está incorporándolo a las formulaciones antes de que se pusiera como o se viera este problema de tal magnitud como lo que tenemos hoy. Y básicamente nuestro compromiso como las dos organizaciones es, además de mejorar el desempeño bioclimático de las organizaciones, ver de qué manera podemos contribuir a la sostenibilidad en general del mundo en el que vivimos. Así es, hay un punto muy importante, es cómo nosotros logramos convencer a las constructoras o a los grandes constructores de este país de utilizar este tipo de sistemas, porque está claro que todos estamos comprometidos con lograr un mundo mejor para las futuras generaciones. Y es entonces ahí donde uno puede llegar a aplicar a diferentes esquemas tributarios. Por ejemplo, está la UME, están las certificaciones LEED, con las cuales a través de este tipo de materiales aplican perfectamente para ese tipo de certificaciones. Estamos hablando de que con materiales aislantes podemos impactar directamente en la reducción de la temperatura, se hacen los edificios más eficientes, ahí podemos obtener puntos para certificaciones LEED. Estamos hablando que para la certificación de la UCME, por ejemplo, podemos impactar directamente en el uso de medidas pasivas para cubiertas y fachadas. Tiene un buen valor de aislamiento térmico, con eso pues logro reducir el consumo energético y así sencillamente me puedo ahorrar el 19% del IVA sobre la construcción de estos materiales. Entonces hay diferentes metodologías, diferentes maneras de impulsar a la construcción con este tipo de sistemas. Entonces, realmente, pues esta es la última tecnología. Estamos brindando mejores condiciones de confort para, por ejemplo, las personas que están trabajando en estos edificios. Estamos reduciendo nuestro impacto ambiental, por ejemplo, utilizando materiales reciclados, disminuyendo el consumo de energía eléctrica y adicional, pues estamos brindando mejores condiciones económicas para que los constructores puedan utilizar este tipo de materiales. Eso es fundamental. Listo, perfecto. O sea que, digamos que para hacer un poco un resumen, claro, Synthesia, la solución es inyectado, ¿cierto? Que puede tener uno diferentes espesores, ¿cierto? Y mientras que el panel de Kingspan no es inyectado, sino que es un panel fijo, ¿cierto? Proyectado en nuestro caso. Exacto. O sea, como sprayado. Exacto. El de ustedes es proyectado, el de ustedes ya viene ensamblado. Exacto, inyectado. Exacto. Digamos que yo soy partícipe de que, digamos que, y es claro de que no existe el material perfecto, ni el mismo material que se pueda, no sé, recomendar para todas las soluciones, ¿sí? Pues digamos que afortunadamente hay una gran gama de aislantes, tenemos poliestirenos expandidos, poliestirenos extruidos, tenemos poliisocianurato, tenemos poliuretanos, tenemos los mismos materiales, no sé, pues porque a veces también la conductividad uno la puede jugar con un mayor espesor, ¿sí? No el hecho de per se de tener un poliuretano pues me va a aislar, también yo puedo tener un concreto en 50 centímetros y me va a aislar lo mismo que el poliuretano de 2 centímetros, ¿cierto? Pero claro, lo que hace el concreto en 2 lo está haciendo el poliuretano o el PIR en 1 pulgada, por ejemplo. ¿Cuáles como creen que son ustedes las ventajas de tanto de los dos productos en el mercado colombiano y hacia dónde creen que, digamos que, o de pronto dónde para nuestra audiencia, dónde no se ha implementado y se debería implementar, ¿sí? Como la solución como que ya muy puntual donde ustedes digan, oiga, yo creo que hay una oportunidad de que se pueda colocar acá, de pronto no se está desarrollando. También hay que ser claros que de pronto la normatividad es, yo creo que en Bogotá está comenzando a ser fuerte con el tema de las transmitancias a nivel nacional. Se habla mucho es de transición energética y no de eficiencia energética, y yo creo que la discusión a nivel nacional, y ahora que viene el fenómeno del niño que tanto se habla, que el aumento de la energía, del costo de la energía en la costa caribe, siempre todo el mundo piensa en transición, en poner paneles y no en eficiencia. Oiga, no cambiemos la gran cantidad de energía por otra, sino que reduzcamos ese consumo. Entonces, ¿cuál creen que son ustedes desde su punto de vista de cada una de las empresas
esa potencialidad que ven ahora o que ven hacia el futuro en el mercado colombiano. Listo. Pues desde el punto de vista de la construcción enfocada a paneles sándwich con el aislamiento que desarrollamos con Sintesia, hay dos focos muy importantes. Un foco es todo lo que es la construcción nueva, la nueva construcción. Digamos que tenemos diferentes enfoques. Podemos trabajar en sector industrial, podemos trabajar en sector, y hemos trabajado en sector de transporte, por ejemplo. Y últimamente, precisamente, lo hemos estado enfocando un poco más hacia vivienda, ya sea pequeña o gran escala, porque pues en este tipo de ambientes logramos impactar fuertemente. Básicamente, las oportunidades que uno tiene para construir con esos sistemas es todo lo que se construye en estos momentos con materiales tradicionales. Hago un símil. Si yo quiero construir un muro en mampostería, coloco un muro en mampostería, tengo que utilizar ladrillos, tengo que utilizar mortero, después tengo que repellar, estucar y pintar. Son diferentes procesos constructivos para lograr un solo acabado, que es un muro. Con estos sistemas que ya vienen inyectados, o sea, esa es la presentación en la cual nosotros presentamos los sistemas. Ya viene listo para instalar, viene con corte de la medida, entonces se reduce el consumo de agua porque no necesita agua para su instalación. Se reduce el desperdicio porque viene cortado a la medida. Es un panel supremamente liviano, entonces entra entre los sistemas livianos de instalación. Y finalmente pues presenta un acabado final. O sea, eso yo no lo tengo que pintar, no lo tengo que estucar, queda un acabado final. Entonces es involucrar no solamente pues al cliente final, sino también a los constructores, ver cómo los procesos y los rendimientos constructivos cambian. A los diseñadores, no solamente está este acabado, pueden haber diferentes colores que ya pueden ir en el mismo sistema. Entonces, a través de el diseño, a través de la especificación y a través de la construcción, es donde nosotros podemos lograr grandes proyectos utilizando todo lo que hemos hablado en esta reunión acerca de eficiencia energética y de materialidad. Ok, perfecto. Sí, yo antes de responder quisiera tomar una intervención de Andrés o retomar una intervención de Andrés, y es el tema de los materiales. O sea, en efecto, lo que decías, no hay materiales perfectos, y yo lo sumaría a que no hay unas únicas tecnologías, y acá celebro el espacio que nos genera el Consejo en este tipo de iniciativas, y qué bueno que además de materiales como el poliuretano y el polisocianurato, tengamos como ese conocimiento de la gama de materiales que están aportando a la sostenibilidad del sector construcción. O sea, me parece interesante este ejercicio y quisiera que lo pudiéramos replicar en otros espacios. Ya con respecto a lo otro, quisiera también hacer una diferenciación, es que los productos de Kingspan, como lo vimos, son ya productos estructurales que están listos, digamos, para instalar y para aportar no solamente desde el punto de vista de eficiencia energética y confort térmico, sino darle estructura a las edificaciones. En el caso del spray, sí necesitamos como estar adheridos al elemento que le esté dando estructura a la edificación. Ahí, por ejemplo, tenemos una diferenciación que además abre un principio de oportunidad. Entonces, si necesitamos algo que sea 100% el elemento estructural, pues definitivamente podemos buscar soluciones como la del grupo Kingspan. Pero si queremos complementar y mejorar el desempeño de cubiertas y fachadas principalmente, de, por ejemplo, mampostería tradicional u otros elementos, podemos contemplar la espuma spray. De aquí, digamos, para también aterrizar un poco a lo que hemos hecho en el país, mucho en temas de cubiertas, tanto nuevas como rehabilitaciones. En las rehabilitaciones tenemos un principio de oportunidades que además lo podemos aplicar sobre lo que ya está, como lo comentaba, es autoadherido. Entonces ahí hay un principio de oportunidad. En fachadas, como lo que comentabas de las transmitancias que ya Bogotá está, digamos, determinando, y que si bien creo yo es un número bastante lograble o alcanzable, pues al menos ya es un número, es el primer acercamiento que tenemos en el país de fijar una transmitancia, y creemos, y creo que se suma también Kingspan en el llamado, que hacia allá es el camino. Qué bueno tenerlo también en zonas como la región Caribe, que es de principal importancia mejorar ese desempeño, porque allá todo el mundo quiere ocultarse a las 11 o 2 de la mañana porque el sol está súper fuerte, y a las 4 o 5 de la tarde quieren salir porque la casa es un horno, ¿saben? Entonces, qué bueno poder transmitir esas necesidades a requerimientos que se lleven a transmitancias en envolventes como tal.
Y para otra vez enfocar la conversación, también hay otros principios de oportunidad con nuestra tecnología, es por ejemplo la eliminación de condensaciones, bien sea en Bogotá por lo que comentabas, como en regiones en las que se utiliza mucho aire acondicionado y sucede mucho que por ejemplo en torres de apartamentos el de arriba tiene todo el dinero del mundo para pagar la factura por el uso de aire acondicionado y lo tiene a tope todo el día, pero el de abajo no cuenta con esa situación, entonces ellos dicen mucho como me está llorando el apartamento. Y para eliminar ese tipo de condensaciones también esta tecnología tiene un principio de oportunidad. De hecho, a través de uno de nuestros aplicadores aliados, lo hacemos en la región Caribe también, digamos, esa respuesta a las necesidades. Seguramente nosotros tenemos oportunidades de mejora también que se están atendiendo bajo otras perspectivas, pero pues en definitiva tenemos muchos beneficios que es importante potenciar y es importante llevar a la realidad. Perfecto. Y yo creo que también sería bueno, digamos, ya que estamos hablando y están ustedes dos acá, vemos que a veces en el sector colombiano, por problemas que han habido, a veces como que la gente le tiene miedo a una espuma, a un poliuretano, porque dicen, no sé, no, yo prefiero no sé, no es tan sostenible, por decirlo así, como la madera, como un elemento, no sé, natural. También sé que de pronto en algunos casos han habido algunos problemas, digamos que de pronto que creo que ha generado la inestabilidad del panel, creo que no me acuerdo si es en puro o en PIR, que digamos que en algunas ocasiones uno habla con el cliente y dice no, yo prefiero no tocar esos elementos porque esos son muy inestables en las fachadas y me generan estrías, o también hay hasta el pensamiento de algunos arquitectos que dicen no, esos son plásticos y yo no quiero llenar mi vivienda o mi proyecto de plásticos. Aprovechemos yo creo que ese momento como para desmitificar esos mitos que se han creado y dar las ventajas y pues decir que pues, los procesos que se generan para tener ese tipo de materiales. Ok, perfecto. Pues si quieren empiezo yo como respondiendo una parte o la parte inicial, que era como muchas veces se tiende a creer que lo sostenible es lo natural. No, exactamente. Y digamos que no quiero entrar como en materia de por qué algunos procesos, no sé, por ejemplo, en maderas, en corchos, que también a veces se especifican corchos, cuando la escalabilidad no necesariamente hace que siempre este tipo de tecnologías sean realmente sostenibles. Acá yo creo que hay un principio, y lo conversaba también previamente, tenemos un compromiso como compañía de hacer que nuestro mundo sea un mundo mejor. Y, digamos, llevando ese speech un poco a la realidad, estamos recuperando materias primas que en un principio, a través de voluntarios de Sintesia, íbamos a las playas a recoger las materias primas porque estaban allí en donde no debían estar y los estamos trayendo para cerrar como otro ciclo de vida y traer productos de alto desempeño. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un impacto directo. El tema de que sea un producto plástico, sí, muchas veces como que se lleva la discusión hasta ese sentido y, perdón, voy a entrar en materia de ingeniería química como tal, pero en realidad el poliuretano es un producto termoestable, no termoplástico. Entonces los plásticos, por ejemplo, no sé, como las bolsas, si uno lo somete a la llama, va a gotear, perdón, antes de descomponerse. El poliuretano, al ser termoestable, no, él no va a generar ese goteo. Entonces, digamos que, claro, se empiezan como a amplificar diferentes términos que cuando uno va a la rigurosidad técnica, pues en realidad no es cierto. Y creo yo para desmitificar ese tipo de cosas, este tipo de escenarios son súper ganadores porque nos permiten también ser voz en ese sentido, y dos, también permitir a las empresas demostrar en dónde hay principios de oportunidad con nuestras tecnologías, llevarlo a proyectos reales, llevarlos a casos de éxito y que también la gente pueda evidenciar realmente cómo podemos aportar en este sector. Sí, ya enfocándolo un poco ya desde el punto de vista de los paneles, nosotros fácilmente nos podemos centrar en algunas de las R's del ciclo de reducir, reutilizar y reciclar. Gracias a la tecnología que desarrolla Sintesia como tal, nosotros estamos reciclando botellas PET. Entonces, de esa manera, pues por metro cuadrado puede haber desde 10 hasta 30 botellas PET recicladas en este material. Entonces, desde ese punto de vista, es mucho más sostenible. Entonces, desde ese punto de vista, pues es mucho más sostenible. Impacto directo en la sostenibilidad. Al ser un material aislante, pues lo podemos utilizar aumentando la eficiencia de los edificios, menor manejo de aires acondicionados,
mayor reducción de consumo de energía eléctrica. Entonces ahí por ese lado también estamos siendo sostenibles. Y ya frente a otros mitos, efectivamente, por ejemplo, no, es que es un plástico, entonces si este material se quema se me va a incendiar, pues todo el proyecto. Realmente no. Lo hablamos anteriormente desde un punto de vista coloquial, no propaga la llama, no genera humo, pero lo podemos también aterrizar desde un punto de vista crítico y técnico. Certificaciones. ASTM 84, la 13501-1, BS1 que son unos conceptos pues un poco técnicos, pero tienen un respaldo técnico. O sea, estos paneles han sido enviados a Estados Unidos, han sido enviados también a España para someterlos frente al fuego y obtenemos unas muy buenas calificaciones. Entonces con eso ya logramos desmitificar eso. Y desde otro punto de vista, en muchas ocasiones la gente piensa que al ser una espuma, pues esto es muy inestable, cuando realmente nosotros combinamos la esencia del panel sándwich, que es aislamiento y láminas metálicas, pues logramos una estructura realmente resistente. O sea, si comparamos estos sistemas frente a otros sistemas tradicionales, la separación que pueden tener entre los apoyos, por ejemplo, una cubierta tradicional, podemos estar manejando 60 centímetros, 90, 1 metro. Con esos sistemas nosotros hemos manejado 2 metros, 3 metros en cubiertas, en fachadas hemos manejado 7 metros de separación, con lo cual realmente se muestra que este es un sistema bastante resistente. Entonces, ¿cómo logramos desmitificarlo? A través de, nuevamente, espacios como este, a través de espacios directamente con los clientes y con los constructores, en los cuales generalmente le tienen como un poco de miedo a las nuevas tecnologías, pero ahí es donde nosotros tenemos que impulsar como tal esta academia de materiales para que entiendan que un nuevo material no necesariamente tenemos que tenerle miedo, sino que puede ser muy fácil de entender. Básicamente es eso. Y qué pena, voy a hacer una cuña porque sé que ya se nos está acabando el tiempo. También quisiera como mencionarle a la audiencia que si alguien quiere enfatizar o profundizar en alguno de los puntos que estamos tocando acá de manera tangencial, podemos generar como ese espacio con cualquiera de las dos compañías para ya poder como entrar en ese nivel de detalle, porque sé que acá estamos poniendo como brochazones en algunos temas. No, y lo mismo, yo creo que desde el punto de vista de la sostenibilidad, digamos que no sé por qué, cuando todo el mundo habla de construcción sostenible, la imagen, y yo creo que ha sido un error, es la vivienda verde, con su cubierta verde, su fachada verde, sus paneles solares, pero yo creo que la sostenibilidad va muchísimo más allá de eso, ¿sí? Por ejemplo, y con el Consejo hemos desarrollado nosotros ejercicios de medición de huella de carbono en todo el ciclo, lo que tú decías, el capítulo de reutilizar, y cuando uno mira, por ejemplo, en un edificio, no sé, en vivienda en la costa caribe colombiana, en todo el ciclo de vida, el 70% de la huella de carbono se lo lleva el consumo de energía que va a tener esa vivienda o ese inmueble en los próximos 60 años. Exacto. Un 20% se lo llevan los materiales. Y ya el otro 10% entra el transporte, entra la construcción, entra el consumo de agua. Entonces, si uno revisa, digamos, una vivienda o una edificación de forma global y uno dice, oiga, yo quiero reducir la huella de carbono, casi que el camino está en sí o sí reducir consumos de energía. Reducir consumos de energía a través de la reducción de aires acondicionados, a través de mejorar la iluminación. Y evidentemente hacia allá va. Uno muchas veces cree que, no sé, por el hecho per se de colocar madera y colocarla en la cubierta verde ya es sostenible, no. Yo creo que el camino sí está, si uno lo quisiera abordar, evidentemente hay que trabajar en todos los sectores, en el sector de la construcción, en el transporte, en los consumos de agua, pero en temas, por ejemplo, de huella de carbono, para mí el camino está marcado en temas de eficiencia energética. Y también muchas veces entender, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo hacemos con clientes, que no es solamente el panel, porque el panel viene en diferentes presentaciones o el spray, sino que saber que también, digamos que y evidentemente hay una relación entre el espesor y el costo y la ubicación de la membrana, pero se pueden hacer a veces optimizaciones. Oiga, venga, ¿cuál puede ser el tamaño más pequeño que me garantice un buen funcionamiento? ¿Sí? No necesariamente en la medida en que yo tenga un panel de 15, 20 o no sé, de 6, 7, 8 centímetros, me va a funcionar 4 veces mejor que un panel de 2 centímetros. O sea, hay también una ingeniería detrás de poder entender cuál es la definición exacta del tipo del sándwich, tanto para la cubierta como para la fachada,
y también entender que no es solamente lo que decíamos antes, un solo elemento, sino que es un conjunto de muchas soluciones. Porque también alguien puede decir, no, es que yo puse ese panel, por ejemplo, en la industria que yo les decía, cambié la cubierta de 2.000 metros cuadrados y ahora está más caliente. Claro, es que sí, el problema puede pasar por la cubierta, pero es que usted tiene otro problema mucho más grande, que es cómo, no sé, cómo evacúa ese calor que tiene al interior. Sí, puede ser. Entonces, a mí yo creo que es un tema que es importante, que a veces, y yo creo que en nuestra industria a veces uno quisiera como que le dijeran la fórmula mágica, venga, ¿cuál es? Y yo lo replico, y si acá me funcionó, pues vuelvo y lo replico. Y a veces a algunos clientes no les gusta como que, oiga, cada proyecto es un mundo independiente, está ubicado diferentemente, tiene soluciones diferentes, tiene muchas otras soluciones. Acá tenemos 2 exponentes de aislantes, pero si uno se va al mercado, pues tiene muchísimas más, y en unos, pues hay uno que puede ganar más que el otro, también en temas de costos, de construcción, porque a veces uno también evalúa estos sistemas en el costo. Pero lo que tú decías, el tema de la construcción o de la pertinencia, es que, no sé, yo puedo ir a aplicarlo a un tema muy puntual, ¿sí? Lo hablábamos, por ejemplo, aquel día, no sé, para cubiertas con Laura, una solución, yo tenía un proyecto en una cubierta autoportante metálica, y el cliente exploraba, y yo le decía, no sé, venga, cambio la cubierta. Era imposible porque tenían un sistema al interior, ¿sí? No, entonces no puedo parar la producción. ¿Qué le hago? ¿Lo pinto? No, pues la pintura, le mostrábamos, no hacía nada. Las soluciones como la que tenía Synthesia, pues claro, mejoraban las condiciones, ¿sí? Entonces yo creo que hay un gran mercado y una gran potencialidad. ¿Sí, no? No, quería como comentar, porque sé que ya se nos está agotando el tiempo, que eso que estás comentando también apunta a lo que conversábamos previamente tenemos muchos principios de oportunidad con estas tecnologías, muchos beneficios, y también desafortunadamente en este momento tenemos muchos retos en el sector construcción todavía para abordar la bioclimática, digamos, bien hecha, y desde materialidad podemos proponer soluciones en diferentes casos, en donde, por ejemplo, se puede aplicar spray, seguramente no sería como la mejor opción otras tecnologías, o viceversa. Por ejemplo, si se necesitan temas estructurales, pues definitivamente el spray, pues digamos, no podría ser opción, pero hay principios de oportunidad para poco a poco ir contribuyendo a ese desempeño energético de las edificaciones. Yo creo que ya... Listo. Y pues para cerrarlo, yo creo que un tema importante es que de pronto hace años todo era como muy prescriptivo. Póngale esto que eso le va a funcionar. Al día de hoy ya se han desarrollado tantas herramientas de simulaciones, de estimaciones, que uno puede estimarle al cliente el consumo de energía, la temperatura que va a tener, la diferencia entre poner el uno o el otro, o en probar 3 o 4 sistemas. Desde el punto de vista, por ejemplo, yo lo hablo desde el punto de vista bioclimático y energético. Esas estimaciones se pueden hacer y el cliente puede estimar el costo. También se hacen las estimaciones estructurales para tomar decisiones. Oiga, muchas veces uno no lo cree, pero por ejemplo el distanciamiento entre las correas con el espesor pesa en un proyecto, y a veces la gente no lo concibe, pero pues claro, o sea, hay un tema todo eso se puede estimar, para que, yo creo que lo mejor es para que el cliente tome la decisión lo mejor informado posible, y que no llegue a construir, desarrollar su proyecto y se dé cuenta que, ay, mire lo que pasó, ay, mire que esto hubiera podido hacerlo, porque a veces el recambio de una cubierta, cambiar una fachada se vuelve muy complejo y muy costoso, y muchas veces la gente dice, no, pues esperemos y el siguiente proyecto lo ajustamos. Entonces yo creo que es un tema muy importante. Evidentemente esto acá fue un abrebocas, yo creo que una introducción a los sistemas, ¿sí? Y pues ya, muchísimas gracias Laura, muchísimas gracias Jonathan, y pues muchísimas gracias al Consejo Colombiano de Construcción Sostenible por abrir estos espacios. Yo creo que es bueno que se hablen de las virtudes, se hablen, digamos, que de los objetivos que se tiene, de la eficiencia energética, digamos, que de esos retos que tiene la construcción en Colombia. ¿Listo? Muchas gracias. Vale, Gracias, muchísimas gracias. Feliz día a todos. Bueno, no, muchas gracias a nuestros invitados por este espacio. Es interesante ver en términos prácticos cómo estas soluciones se alinean totalmente con los requerimientos de las edificaciones en materia de bioclimática, como lo han mencionado a lo largo de esta intervención, tanto en PeerSafe de Kingspan como en poliuretán spray de Synthesia. Son alternativas que se optimizan en el desempeño técnico de los envolventes, en cubiertas, fachadas, etcétera, en todas estas edificaciones nuevas y en las rehabilitaciones también que se vienen haciendo
haciendo en algunas construcciones. En ambos casos, además de contribuir en términos de desempeño térmico y mecánico de las edificaciones, están logrando aprovechar recursos reciclados tipo PET, y esto me parece muy valioso, sobre todo para todas estas personas que le siguen apostando a que no todo es basura y que pueden generar estos aprovechamientos para estas grandes apuestas. Y pues queda abierta, por supuesto, una invitación al sector para explorar soluciones constructivas e innovadoras, livianas, que siguen aportando a este desempeño y a la sostenibilidad de las edificaciones. Sin lugar a dudas, Andrés, creo que lo dije todo, pero bueno, no sé, tú me dirás si falta algo que debamos aquí complementar. Y por supuesto, estamos construyendo también posibilidades para todas estas personas que se conectan con nosotros y quienes pueden estar interesados en seguir aportando a estas nuevas formas tecnológicas, innovadoras, de seguir apostándole a la sostenibilidad, que es finalmente lo más importante. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viernes de soluciones sostenibles. Los esperamos en un siguiente viernes para que nos puedan acompañar. Recuerden que nuestra próxima cita será en Construverde del 27 de julio al 1 de agosto. Y por supuesto también los vamos a esperar desde septiembre en nuestras giras por la sostenibilidad. Un abrazo.